Breve comentario de Daniel, el profeta, quien era de linaje real, de buen parecer, encumbrada inteligencia, ¿no? Pero sobre todo, un hombre que demostró fidelidad y confianza en el Señor, aún en la pagana Babilonia, prefiriendo guardar los mandamientos de Dios antes que ganarse la aprobación de los poderosos de la tierra. De Daniel basta decir lo siguiente, que cuando fue llevado cautivo, era un muchacho de unos 12 o 13 años, pero había tenido tal base, tal formación en su infancia, que tenía convicción, de tal manera que no importa que le quitaron a sus padres, tal vez lo mataron, le quitaron su casa, su cuartito, le quitaron su colegio, le quitaron sus amigos, su barrio, su ciudad, su comida, sus costumbres. El deseo de escoger una profesión. Él no pudo escoger, a ver qué cojo. No. Se lo llevaron para que estudie allá la cultura de los caldeos, para que sea un instrumento allá. Así que aún le quitaron el deseo de soñar con un futuro. Le quitaron inclusive el deseo de formar una familia, porque él era parte de los eunucos. Así que no se casó. Así que le quitaron todo eso, o le robaron todo eso, pero no le robaron su fe. Alabado sea el nombre del Señor. La fe la llevó como una llama viva dentro de su corazón. Se mantuvo en comunión con Dios, orando. Es un ejemplo de oración, es un ejemplo de fidelidad. Daniel es un instrumento de Dios de una manera extraordinaria. Durante su época estaba el profeta Jeremías, un poco mayor, pero Jeremías era sacerdote y Dios le dijo ya, ¿sabes qué? Deja el sacerdocio y levántate como profeta porque esta gente necesita que le hablen un poco más fuerte. Y Daniel les hablaba llorando, con lágrimas. Jeremías. Jeremías se conoce como el profeta de las lágrimas, el profeta llorón, porque era un profeta que llorando le suplicaba, por favor, llorando. Y luego Dios levanta a uno de sus discípulos, Ezequiel, quien también era profeta, o era también sacerdote, pero Dios lo levanta como profeta, pero desde el llamado Dios le dice, a ti te voy a hacer un poco más duro, voy a poner tu frente como diamante, porque te envío a gente dura, a gente de dura cerviz. Y Dios le da un mensaje fuerte. Ahora miren, Jeremías vio cómo fueron llevados cautivos, vio el cumplimiento de su profecía. Pero él prefirió quedarse con los pobres de la tierra. Él dijo, yo me quedo con los pobres aquí, con ellos, para alentarles, porque algún día regresarán los cautivos de todas maneras. Alabado sea Dios. Y Jeremías da el ejemplo, dice, yo me quedo aquí con los pobres de la tierra. Y para probarles que no les miento, mírenme, voy a comprarme un terreno para que vean que no estoy aquí y que voy a volar cuando las cosas se pongan difíciles. No. Es más, él lanza una profecía y dice, en 70 años regresaremos a nuestra tierra. Ahora, miren ustedes, Ezequiel, sin embargo, está más bien con los cautivos. Está ahí en medio de la gente, profetizando y diciéndoles lo que Dios les indicaba. En cambio, Daniel, oído, no es un profeta profesional así que Dios le haya llamado al ministerio profético, así a que suelta el sacerdocio. No fue un profeta que Dios le haya dicho, no, que se vista como el profeta Elías, se vestía de vestido de pieles, no, o que haya estado en la escuela de profetas. No, él fue educado en la cultura de los babilonios, él fue educado como un profesional en ciencias y letras, y Dios lo colocó en el palacio real. Así que un profeta común y corriente no entraba en el palacio real. Pero Dios ungió y capacitó a Daniel para que sea un profeta allí en el palacio de Babilonia. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Por eso dice, llevado cautivo a Babilonia, Daniel mantuvo su fidelidad bajo todas las circunstancias. En él se encuentra una nueva clase de profeta. Hablaba por Dios siendo un estadista profesional. Alabado sea Dios.
Dios no se limitaba a que su palabra fuera entregada solo por medio de profetas profesionales. No, ningún profeta tradicional de Israel pudo haber funcionado en las cortes de Babilonia y Persia. Sin embargo, Daniel pudo hacerlo, ya que conocía la costumbre de ellas, tanto como el camino del Señor. Por eso nosotros decimos que Dios, así como llama profetas del ministerio profético, pues Dios también puede usar a un profesor con vocación de servicio, con unción del Espíritu, a un médico, amén, a un político, aleluya, y usar, amén, a los cristianos en todas las áreas de la sociedad, artistas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que traigan el reino de Dios, que traigan la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El secreto de su éxito se debía principalmente a su comunión con Dios, a su completa dedicación a Dios. Pudo servir al rey con integridad, pero en primer término su lealtad era hacia Dios, ¿no? Se atrevía a ser diferente a pesar de las consecuencias. No se dejaba arrastrar por la moda, por la costumbre, sino que mantenía sus principios. Los principios no se deben de cambiar. Hoy en día, Dios continúa llamando a personas como Daniel a servirle en un mundo pagano. ¿Y quién dirá de mí aquí? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mírenme, hay algunos que piensan que, o por muchos años se ha pensado que la obra misionera solamente es pues aquel que deja su tierra y se va a los campos a predicar. Pero en realidad todo cristiano tiene que hacer la obra misionera, tiene que hacer la obra de Dios. Ahora, hay un plan profético a las naciones que brevemente voy a explicar. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. El rey sueña con una imagen, como la que ve allí. En el capítulo 7, Daniel tiene un sueño. Sueña con 4 bestias. Y los sueños son similares. ¿Por qué? Porque cuando sueña Nabucodonosor, en pocas palabras, él ve una cabeza de oro, un pecho de plata, ¿no? El vientre de bronce y la pierna de hierro. ¿Y sabe qué? Daniel le interpreta esa imagen y le dice, la cabeza de oro es Babilonia y eres tú, Nabucodonosor. Pero cuando Babilonia todavía era un imperio, miren ustedes la importancia de los profetas de Dios, que pueden visualizar, ¿no?, lo que Dios le está revelando, y le dice, Babilonia será imperio, será todo lo que quieras, pero va a desaparecer. Y después de Babilonia vendrá un imperio que será menor, pero será fuerte, es de plata, y fue el imperio medo-persa. Y Daniel vivió todo eso. Luego le dice, la parte de bronce será otro imperio. Ya esto es historia, porque ya se cumplió. Y ese otro imperio fue el imperio griego. Pero luego le señala la pierna de hierro que representan al imperio romano. Ahora, cuando Cristo vino estando en todo su poder el imperio romano. Jesucristo fue crucificado por el imperio romano. Alabado sea Dios. Ahora, todos los otros reinos fueron destruidos. Roma se autodestruyó. Entonces, la parte final dice que hay una unión ahí en los pies de barro con hierro. Una unión falsa que representa las alianzas de los pueblos. Así que eso hace que nosotros digamos que en estos tiempos, antes que Cristo venga, tiene que haber una especie de imperio romano revivido. Es decir, que el escenario del anticristo es Europa, donde funcionaba el imperio romano, donde ya están habiendo alianzas entre países que son débiles, porque son por conveniencia, pero que es como unir el hierro con el barro. Estando Nabucodonosor teniendo este sueño, dice que vino una piedra pequeña
Y esa piedra pequeña vino rodando y le golpeó y toda aquella estatua cayó y esa piedrita se convirtió en un gran monte. Y ese monte es el monte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces le está diciendo que estos son los imperios mundiales que van a pasar antes que venga el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros sabemos que los reinos de este mundo van a pasar y que Cristo está cerca. Es más, ya estamos viendo esas alianzas entre las naciones, que como fue comenzando como mercado común europeo y así progresivamente hasta Unión Europea. La restauración del pueblo de Israel en su tierra, amén, el evangelismo mundial y todo el escenario está preparado realmente para que Cristo venga por su iglesia. Alabado sea Dios. Dele la palma y alabanzas a Cristo. Ahora mire, Daniel también tuvo un sueño, pero Daniel no entendía ese sueño. Él soñó con un león alado. Eso representa el imperio de Babilonia también. En la entrada de Babilonia habían 2 leones alados. Y luego ve un oso que se inclinaba más de un lado que de otro. Eso representa el imperio medo-persa, porque al final los persas fueron los que dominaron. Eran como que al final fue el imperio persa. Tiene 3 costillas en su boca, lo cual implica las 3 naciones que destruyeron. Y luego está el imperio griego, que es un leopardo con alas. El leopardo es el animal más veloz. Son 4 y tienen alas, así que imagínense ustedes. Ahora, eso representa el imperio griego y de manera gráfica se ve en la vida de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien fue un conquistador que rápidamente conquistó el mundo entero. Lloraba porque ya no había que conquistar, pero de pronto murió, jovencito murió y su reino se dividió en 4 partes. Está también por qué 4 cabezas. Después de él viene el imperio romano, que dice, es una bestia que no se compara a ninguna de las anteriores. Es una bestia monstruosa que ha matado millones de cristianos, mató al apóstol Pablo, mató al apóstol Pedro, ¿no? Fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese representa la peor de las bestias. Ahora, esto es lo que va a ocurrir en el mundo. En el mundo, nosotros pues sabemos, no va a haber otro imperio que sea así, mundial. Algunos dicen, no, pero Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, ya, todo eso no es nada. Aquí está la visión profética de Daniel, en donde está mostrando que lo que sí viene, el que sí va a tener fuerza, es las alianzas que van a haber, las naciones que se van a unir y que le darán su poder al anticristo. Pero será una alianza débil, tan débil que el Señor de un golpecito lo va a derrumbar todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando algunos a veces piensan como que hoy el mal está avanzando, mejor me acomodo a él, se olvidan de que en el Salmo 138 está escrito, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra y cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande, que Jehová es excelso en sus caminos, que Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Así que hay profecía, te alabarán, oh Jehová. Vamos un poco avanzando. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel es una de las profecías más importantes de la Biblia, tal vez un poco compleja en algunas partes, pero es fundamental para entender otras, ¿no? En la segunda parte, en el sueño, vemos que también habla de lo mismo, solo que Daniel ve bestias, y como ya hemos visto, la bestia revela pues el estado moral de los gobiernos. El estado moral. Miren ustedes, hasta el salmista dice, era como una bestia delante de ti, porque no entendía. Cuando uno se sale de la voluntad de Dios, no conoce la voluntad de Dios, no conoce la palabra de Dios, los propósitos de Dios, puede actuar como una bestia. Es así la figura. Daniel tiene ese sueño y dice, la última era terrible, había un cuerno pequeño, habla ahí del anticristo, y entonces cualquiera que sea
la impresión que dan los gobiernos, nos muestra que al final vence el bien y reinará nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bien, aquí está la aplicación de cada uno de los reinos, que por tiempo voy a abreviar, pero en cuanto a las 70 semanas de Daniel, quiero explicar lo siguiente. En primer lugar, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el profeta Jeremías había dicho que van a estar solo 70 años. Entonces, Daniel fue llevado jovencito, pero ya habían pasado casi los 70 años. Digamos que estábamos por el año 67 de la profecía de Jeremías, y él decía, ya viene pronto el cumplimiento, ya se acerca el cumplimiento. Pues entonces, abra su Biblia, si puede leer en Daniel capítulo 9, ahí está, que una vez que llegó pues ese momento que se acercaba al cumplimiento de la profecía, del verso 1 al 29, Daniel hace una oración muy conmovedora, de lo cual vamos a resumir este verso que dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, clamando a Dios como estuvimos clamando en la Plaza Martín por el Perú. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿lo tiene Daniel capítulo 9? Ya, ahí está la oración de Daniel. Y dice que él estaba, en el verso 20, aún estaba hablando en oración. La oración es muy conmovedora. La oración de Daniel es humilde porque él dice, Señor, hemos pecado. Toda la nación hemos pecado. Él no dice, yo me he mantenido, Señor, el único. No, él dice, todos hemos pecado, Señor. Perdona nuestros pecados. Vuélvete a nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y él dice, aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel, que había aparecido antes, vino y le dio una revelación. La oración, podemos decir que él engrandeció a Dios, reconoció su pecado y el de su pueblo. Pero luego que él estaba pidiendo la liberación política y económica de su pueblo, Dios decidió mostrarle un plan mayor para derrotar el mal definitivamente. Esto es importante. Aún estaba Daniel en su aposento, sus palabras no terminaban, no, la oración, cuando llegó Gabriel con la revelación. La orden había sido dada desde que el profeta empezó a orar. Alabado sea el Señor. Lo cual quiere decir que mientras él estaba orando, el ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a la Virgen María para anunciar el nacimiento de Cristo, ese es el ángel mensajero de Dios. Gabriel es el ángel que cumple los mensajes de Dios. Miguel es el ángel que pelea. Es la policía del cielo. En la profecía de Apocalipsis dice que Miguel es el que lo va a agarrar a Satanás, le va a hacer una llave maestra y lo va a amarrar y lo va a meter al abismo, lo va a encerrar. También de Daniel o de Miguel se dice que fue ayudar a Gabriel, que Gabriel como es mensajero, y como mensajero él solamente quería pasar nada más, quería pasar, pero un demonio no lo dejaba pasar, y vino Miguel y dijo, ¿qué pasa acá? ¡Sal de aquí! Y lo sacó, y lo ayudó a que pasara Gabriel. Alabado sea Dios. Pero entonces Gabriel le da el mensaje, y allí le revela las 70 semanas, que voy a decir en pocas palabras. ¿No? Le dice la profecía en las 70 semanas, vamos a ver, aquí está graficada en 4 partes, ¿no? La profecía tiene los siguientes versículos, vamos a ver. El verso 24, nosotros vemos el propósito de la profecía. En el verso 24 le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Hagamos una pausa. ¿Una semana cuántos días tiene? 7. Pero si es semana de años, entonces serían 7 ¿qué? 7 años.
Entonces, cuando le dice 70 semanas, aquí está hablando de semanas de años. Y le está diciendo 70 semanas, 70%. ¿Cuánto es 70 por 7? 490, ¿ve? No hay que ser campeón en matemática para darse cuenta de eso. 70 por 7, 490. Ahora miren ustedes, le dice, prácticamente lo que Dios le está diciendo a Daniel es, Señor, Daniel está orando, Señor, ya se cumplen los 70 años, ya se cumplen los 70 años, ¿y qué más viene ahora? Y el Señor le dice, todavía faltan 7 setentas, faltan 7 setentas todavía, o 77. Y Daniel se quedó, ¿cómo? Dice, pues te voy a dar yo la revelación. Mira, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así le habla Dios a los que oran por su ciudad, a los que oran por su pueblo. ¿Listo antes de que entre el milenio? En realidad no, en realidad es ungir el lugar santísimo, que es un templo que se va a construir en el milenio, que está profetizado en el libro del profeta Ezequiel. Ahora, vamos a ir despacio para que alguno que de repente todavía no ha escuchado se vaya a marear. Vamos despacio. Dios le dice al pueblo de Israel, son 490 años para que se cumpla ya, que pongo fin al pecado y todo. Usted dice, pero ya pasó más de 490 años. Es que ahí está lo interesante, presta atención. Mire, ve, en el siguiente verso le habla sobre el verso 25, las primeras 69 semanas, ¿no? Primero le hace un bosquejo de toda la profecía, el propósito general de la profecía. Después de las 70 semanas, en el siguiente verso le habla de las 69 primeras. Y en esas 69 primeras, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, desde que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y la ciudad, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Miren, amados, no hay que complicarse. Esto es muy sencillo. Preste atención. Aquí dice, entiende que desde la salida de la orden, ahí hay un pequeño problema porque hay 4 órdenes, ¿no? Y entonces, ¿con cuál me quedo? Bueno, me quedo con la que no solamente manda a restaurar el templo, sino la que manda a restaurar la ciudad, que es la orden que se le da de Artajerjes a Nehemías, ¿no? Que es en el 444 antes de Cristo, 445 antes de Cristo. Eso después lo puede ver en la separata, ahí lo puede tener apuntado. Pero ahora preste atención, no se duerma. ¿Quién vive? ¿Están despiertos? No se duerma porque no vaya a soñar con una de las bestias esas. O vaya a soñar con el Apocalipsis. Presta atención para que conozca, porque la gente, óigame, esos periódicos que ponen allí, viene meteorito sobre la tierra y la destruirá. Y la gente, ¡ay, qué miedo! Algunos no quieren leer la Biblia porque da miedo. ¡No, da paz! Ahí está el resultado final. El resultado final es un cielo nuevo y una tierra nueva en donde mora la justicia, en donde hay paz. Bendito sea el nombre del Señor. En donde está nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Gloria al Señor. Pero antes de eso, hay unas batallas terribles, en donde la iglesia no puede dormirse, porque hasta decapitados van a ver. Y ahora mire usted, dice aquí, desde que se da la orden, es decir, desde que el rey diga, yo doy la orden, y el criado agarre y salga por las puertas, desde la salida de la orden, comienza el reloj a funcionar. Y comienza la semana primera, ¿no? Las primeras
69 semanas. Ahora dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas hace una pausa, ¿por qué? Porque efectivamente en 7 semanas, es decir, en 49 años, se hizo lo primero, se restauró Jerusalén, se edificó Jerusalén. ¿Cómo fue cuando Nehemías construyó Jerusalén? Dígame, ¿cómo fue? ¿Eran tiempos de paz o eran tiempos angustiosos? Angustiosos. En una mano tenían el ladrillo y en la otra, ¿qué tenían? La espada. Entonces, así tiene que ser, ¿no? En un lado trabajando y con la otra preparado para la batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, habrá 7 semanas. Y después dice, y 62 semanas después, 62 más 7, 69, ahí están las 69 semanas, dice, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Ahora dice, habrá 7 semanas, 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Efectivamente, se edificó el muro en tiempos angustiosos. Ahora, no voy a hacerle aquí un cálculo matemático, pero efectivamente, cuando se confirma que la orden fue la que dio el rey Artajerjes a Nehemías, se saca la cuenta del año, y se saca la cuenta con fecha exacta, tomando como año bíblico 360 días, y ¿sabe qué? Coincide, la orden se dio más o menos en marzo de 444 a.C., y coincide con una semana antes de la Pascua judía, una semana antes del año 33 después de Cristo. ¿Qué pasó una semana antes del año 33 después de Cristo? Jesús estaba entrando de manera triunfal a Jerusalén. En otras palabras, la mayoría de los estudiantes de la profecía de las 70 semanas de Daniel entiende que la semana 69 termina cuando Jesús entra sentado en un pollino, entra a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y luego le dice: si al menos tú supieras lo que este día significa para ti. El Mesías príncipe había llegado. El sueño de tantos profetas. Es más, miren, ve, ahora que estamos en temporada navideña, usted ha visto los 3 reyes magos, ¿no? Siempre decimos que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Eran sabios de Oriente. Los sabios de Oriente, ¿por qué calcularon la fecha de la venida de Cristo? Parece que hasta exacta. Porque ellos llegaron y dijeron: hemos venido a ver al rey que ha nacido. ¿Y cómo sabe que ya nació? Porque hemos visto su estrella. No, ¿eso sabe qué puede haber sido? Algún documento que dejó escrito Daniel en base a toda esta revelación que tiene. Él conocía la astronomía y él sacó su cuenta. La del cielo es un mapa. Dice: de aquí a esta fecha, ¿no? El cielo debe estar, las estrellas deben estar de esta forma, ¿no? Y entonces los sabios dijeron: bueno, parece que este es el tiempo ya del cumplimiento de la profecía de Daniel. Así que el rey de los judíos ha nacido, queremos verlo, queremos verlo. Porque Dios tiene camino misterioso para revelar su verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dele alabanzas a Dios con su boca. Aleluya. Ahora, cuando Jesús llegó, efectivamente, hermano, estaba el Imperio Romano. Imagínense ustedes aquellos magos de Oriente, ¿no? Llegar bien elegante, dice, sí, una delegación. ¿Y qué quiere esta gente acá? ¿Qué hace acá? Sí, ¿qué desean? Hemos venido a conocer al rey de los judíos que ha nacido. Óigame, Herodes se endiabló. Herodes se puso como, ¿qué? ¿Qué? Dice, Herodes era un rey que no tenía que ser rey, porque el rey de Israel tenía que ser hijo de David. Pero Herodes era idumeo, o sea, de Edom, edomita. Él no era para ser el rey. Y entonces, para consolar a la gente, arregló el templo, para que la gente lo quiera. Pero Jesús miró el templo y dijo: ese templo no va a quedar piedra sobre piedra, porque yo soy el templo. En 3 días reedificaré mi templo. Levantaré este templo. Alabado sea el Señor. Ahora miren, aprenda la verdad, ¿no? Herodes quiso matar al Mesías príncipe, pero no lo puede matar, pues.
Jesús se manifiesta, pero no lo conocen. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, no, le da potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor te da el privilegio a ti y a mí de ser adoptados como hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire, el siguiente versículo es un paréntesis. ¿Por qué? El paréntesis del verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea que una semana antes se cumple, pero después, ya fuera de las 69 semanas, sería la semana 70, pero no se dice que es la semana 70. Se entra en un paréntesis en donde se dice que se quita la vida al Mesías. Esto está profetizado. Jesús no murió por sí, sino por nosotros, por nuestros pecados. Se quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Roma destruyó la ciudad. Ya lo había profetizado Daniel, una bestia monstruosa. Y dice luego, y el santuario, ahí está la clave. No solo destruyó la ciudad, sino que destruyó, ¿qué más? ¿Qué cosa es el santuario? El templo. Destruyó el templo. Ahora, una vez destruido el templo, o sea, en este periodo de paréntesis, no hay templo. Fue cuestión de un poco de tiempo y no hay templo. Ahora dice aquí, su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, el último verso, verso 27, nos habla de la última semana, que es la semana 70, que ojo, es la semana que todavía no se cumple. Es la última semana. Eso es lo maravilloso de la profecía. Que se ha cumplido de las 70 semanas, se han cumplido 69. Pero falta una. Falta una. Y ahí entonces se cumplen los 490 años para el pueblo de Israel. Y el paréntesis, ¿hasta cuándo es? No se sabe. El amor y la gracia de Dios ha hecho que se extienda ya por 2020 años. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Pero ese periodo es un periodo de misericordia, de gracia, de salvación. Es el periodo de la iglesia de Cristo. Pero cuando termine ese periodo de la iglesia de Cristo, el Señor se llevará a su pueblo y entonces continuará el trato con Israel. Y entonces dice, y por otra semana, en la que falta, confirmará el pacto. ¿Quién? El príncipe del pueblo que ha de venir confirmará el pacto con muchos. El anticristo hará un pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar, ¿qué cosa hará cesar? El sacrificio y la ofrenda. ¿No? Por eso yo digo, eso que no le gusta ofrendar, parecen al anticristo. Harán cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado? Apocalipsis 19. Cristo regresando a la tierra, dice, montado en un caballo blanco y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Y dice, y con el espíritu de su boca matará al anticristo. Entonces, ordenando nuestra escatología, nuestra forma de ver los acontecimientos futuros, Cristo puede venir hoy mismo. Pero la iglesia tiene que trabajar como si todavía va a demorar mucho. Y miren, si el Señor viniera hoy, el Señor se lleva a su iglesia y dice la palabra que el anticristo no se puede manifestar. Escúchelo bien. El espíritu del anticristo está en el mundo y podría hacer lo que le da la gana. Pero el Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia, le estorba. Que la iglesia llena del Espíritu Santo estorba el avance del anticristo.
Dice, hay quien al presente lo detiene. Dice, el anticristo quiere avanzar, pero ¡pac! 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 Dice, se le opone, le hace oposición. Nosotros no podemos decir, como algunos elegantemente, pero, pastor, me dijo uno, pero Armando me dice, si el anticristo tiene que venir, ya, que venga pues, me dice. Dice, total, tú, ¿de quién eres? ¿De Cristo o del anticristo? La Biblia dice que al presente hay quien lo detiene y lo estorba. Alabado sea el Señor. Además, en ninguna parte de la Biblia dice que tienen que dominar obligatoriamente todas las naciones del mundo. Porque tiene que estar más bien en el camino preparado para lo que viene después, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque van a ver, las naciones que sean salvas entrarán al milenio. Porque mire, ve, si Cristo viniera en este momento, la iglesia desaparece y el anticristo ahí sí tiene cancha libre. Dice, ¿no? Imagínense, como que entre a un país y hay un congreso donde no hay ningún pro vida, ningún pro familia. Dice, hoy cancha libre tenemos, ya, cancha libre. Vamos a hacer como que querramos. Alabado sea Dios. Y entonces, el anticristo allí sí va a poder hacer como le dé la gana. Y él entonces, según otras profecías, hará un pacto con el pueblo de Israel. Como que va a venir como que dice la palabra que es muy elocuente, que es muy negociador, ¿no? Y que va a hacer un pacto con Israel, que algunos creen que es un litigio de tierra, dice la Biblia, pero parece, tal vez el pacto sea permitirle la construcción de su templo, lo que sea, él va a tener paz con Israel durante 3 años y medio, está en Apocalipsis también, y dice que a la mitad de la semana romperá el pacto, a la mitad de la semana. Coincide con lo que escribe Pablo, que el anticristo, el hijo de perdición, entrará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel lo va a amar, de repente va a decir, Él nos ayudó a construir el templo, aleluya. ¿Israel está en su tierra, sí o no? ¿Pero tiene templo? No. Entonces el santuario no está. ¿Eso sabe qué significa? Que las 70 semanas, cuando el templo no está construido, el reloj se detiene. Por eso este paréntesis que estamos viviendo es porque el templo no está construido. Pero cuando el Señor levanta su iglesia, entonces el anticristo les va a ayudar y van a construir su templo rapidito. Y ahí la semana 70 comienza cuando hagan el pacto. Pero a la mitad del pacto, el anticristo va a hacer lo que dice Tesalonicenses, que va a entrar en el templo de Dios y va a decir, ya, ¿qué Dios ni Dios? Yo les ayudé acá. Yo soy el Dios de ustedes. A mí denme culto. Y los judíos van a acordarse de la abominación desoladora de Antíoco Epifanes y van a romperse la vestidura, van a decir, este es un diablo. Y entonces desde ese momento, ¿sabe qué va a pasar? Que el anticristo va a perseguir al pueblo de Israel. Ahí está la profecía de la mujer huyendo en el desierto de Apocalipsis. Y estoy resumiendo para que vea usted lo hermosa que es la profecía. Ahí usted va a ver que ya van a abandonar a Israel. Y cuando ya el anticristo venga con grandes naciones a aplastar a Israel, ahí justo en ese momento Jesucristo aparece. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a esos 7 años se le llama gran tribulación y se cumple lo que está en Apocalipsis. Al principio Jesús viene por su pueblo, por su iglesia, pero al final Jesús viene para salvar al pueblo de Israel y establecer su reino en la tierra. Cuando dan gloria a Dios. Dele palma y alabanzas a Cristo, ahora sí. Y para terminar, aquí tenemos precisamente un bosquejo de lo que hemos hablado. La estructura, ¿no? De que se da la orden y pasan 483 años y viene Jesucristo, o sea, se presenta una semana antes de la crucifixión. Hay un paréntesis que es un tiempo de gracia y luego el pacto que se va a confirmar con el anticristo dará inicio
a la gran tribulación, que la primera parte es de paz y la segunda es más fuerte, pero que a todos se le llaman los 7 años la gran tribulación. Y entonces significa, aquí está la orden, todo esto lo hemos dejado con detalle en los materiales. Aquí está cómo podemos convertir los años normales en años bíblicos. Bendito sea Dios. Lo que va a ser el anticristo, las características del milenio y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Póngase de pie. Oremos al Señor en esta hora.